Humara nos va a estar desarrollando en la tarde de hoy. Gracias, doctor. Sea muy bienvenido y te escuchamos. Buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes. Quiero realmente agradecer esta oportunidad, felicitándolos por este primer encuentro que es sumamente maravilloso. Y en primer lugar, quiero felicitar al profesor, al doctor Dionisio Ortega, rector de esta Casa de Estudios de Icongaco, a la cual todos hoy pertenecemos, y rector de esta magnífica Casa de Estudios. También a la vicerrectora, a la senadora Hermelinda Alvarenga, una estimada amiga que siempre tengo presente. Lucy, doctora Lucy Bento, a ti por la coordinación maravillosa y por todo el trabajo que no se ve aquí públicamente, pero que es realizado para que esto pueda llevarse adelante. Y también quiero agradecer a Carita Machado, que siempre está presente cuando, bueno, en todas las oportunidades, y a través de ella recordar a un querido amigo en común, William Paras, y también al doctor William Soto Santiago, por el cual he conocido a todos ustedes y hemos conformado esta gran familia mundial. Para mí es un altísimo honor compartir por primera vez un panel con el doctor Santana, de quien tengo referencias y he leído cosas que él ha escrito, con dos queridos amigos a su vez, con el doctor Camilo Montoya y con también Julio César Pineda, con quien permanentemente estamos en contacto. Bien, realmente debo felicitarlos por la forma en que han organizado la modalidad de disertación de cada uno de nosotros, que hace un conjunto de una exposición magnífica para poder sacar ideas en común y poder trabajar relativamente. ¿Y por qué digo esto en forma concreta? Por una cuestión que nos aborda en forma imprevista y que tenemos en tres cuestiones pilares que manifestarlas de esta manera. Por un lado, la aparición o la irrupción del COVID. Como segunda variable, el problema social y económico que esto genera. En tercer lugar, como bien lo señalara el doctor Camilo Montoya, el problema psicológico o psiquiátrico que deja no solo en forma particular, sino a través de un drama social que estamos padeciendo. Y aquí se tornan importantes el rol del Estado en la educación en tiempos de la pandemia, que justamente es el módulo que a mí me toca exponer. Y lo voy a hacer iniciando de la República Argentina, que es un Estado federal que cuenta con un Ministerio Nacional de Educación, a la cual se suman los Ministerios de Educación correspondientes a las 24 provincias que componen el Estado federal. Estos últimos, en sus respectivos territorios, reglamentan sus programaciones anuales de estudios, sus paritarias y la modalidad de implementación de las clases, tratando en medida de lo posible de seguir las resoluciones emanadas del Ministerio Nacional. Pero no siempre van en un mismo sentido, lo cual en más de una oportunidad genera diversos conflictos de política educativa, generando a su vez disparidad de criterios en el método de enseñanza. En definitiva, esto impacta directamente en el ingreso y progreso de los alumnos universitarios en cuanto a la disparidad de conocimiento, debiendo los tutores académicos realizar un sobreesfuerzo de carga laboral para poder mínimamente nivelar el grado de conocimiento de los estudiantes, lo que conlleva un mayor esfuerzo del conjunto de profesores, como también en el quehacer económico de las administraciones universitarias. A su vez, la Ley de Educación Superior, en su artículo 26, señala que la enseñanza estará a cargo de las universidades nacionales, de las universidades provinciales y privadas, reconocidas por el Estado Nacional, y de los institutos universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integra el sistema universitario nacional. Aclarado el sistema y la situación imperante, paso directamente a reflejar la incidencia histórica de la autonomía universitaria, donde Argentina es un país que oportunamente fue de avanzada. Y esto es importante justamente en estos tiempos que aún no sabemos qué va a acontecer. Como sabemos, es fundamental recordar y reforzar, sobre todo en estas épocas de crisis, la vital importancia de la autonomía universitaria, cuya independencia política y administrativa de una universidad pública respecto de los factores externos
es de suma relevancia a la hora de formar libres pensantes críticos para el crecimiento de un Estado y el desarrollo de una sociedad. Este importante principio sostiene que la universidad debe ser autónoma y autogobernada, sin injerencia alguna del poder político partidario, con el firme propósito de evitar que los vaivenes del poder político del momento, en países cuya institucionalidad es difusa, interfieran de manera directa en el desarrollo cotidiano del andamiaje académico o quieran cambiar arbitrariamente las autoridades universitarias. La autonomía es un requisito que una universidad debe contar para brindar seguridad y plena comodidad para con el estudiantado, que por cierto es una firme introducción de la universidad como garantía inicial en cuanto a los aspectos académicos, económicos y logísticos, entre otros temas u otras cosas. En la República Argentina, este principio de autonomía fue reconocida por primera vez en el año 1919, justamente cuando el doctor Pineda nos manifestaba terminada la Primera Guerra Mundial y la crisis de la pandemia de la gripe española, llamada la gripe española. Esto fue consecuencia del movimiento de reforma universitaria que se había incitado tomando un importante rol protagónico en la provincia de Córdoba durante el año 1918. En la Argentina, los gobiernos de las dictaduras militares tuvieron una impronta de intervenir en las universidades y anular su autonomía, incluso suspendiendo carreras e interfiriendo en programas de estudios. Un hecho histórico es el mundialmente conocido como la Noche de los Bastones Largos, cuando durante el año 1966 el régimen militar bajo el mando del teniente general Juan Carlos Onganía decidió anular la autonomía universitaria, públicas y privadas. Con el retorno de la democracia en 1983, las universidades públicas argentinas retomaron las autonomías y tras la reforma constitucional del año 1994, la autonomía universitaria y su autarquía financiera fue introducida y garantizada en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 19 de la misma. Tiene rango y jerarquía constitucional. El principio de autonomía universitario es abarcativo para las universidades públicas y privadas también que tenemos que tener presente. Como bien le manifestaba, como primer variable, la irrupción de este actor inesperado, que es la pandemia provocada por el COVID-19, en América Latina, la irrupción de este virus fue temporalmente posterior a otros países y continentes. Esto permitió que los gobiernos nacionales, regionales, pudieran tomar como ejemplo sanitario las correspondientes medidas adoptadas previamente en países europeos que sufrieron este flagelo. Yo, como bien dijo Lucy, provengo de Italia, tengo toda mi familia y también académicos allí, y están padeciéndolo y bastante mal todavía. Adaptando cada estado a sus realidades sociales y posibilidades médicas las líneas sanitarias a seguir. En Argentina, la pandemia y su incidencia en la vida cotidiana por el rápido efecto multiplicador de contagios que produce el virus, que puede colapsar los sistemas sanitarios y ocasionar numerosas pérdidas de vida, hizo que el gobierno nacional, con acuerdo de la mayoría de los partidos de oposición, optaran por una cuarentena de modalidad rígida. Lo primero que consideró el gobierno que debía físicamente cerrarse fueron justamente los centros educativos en todos sus niveles, habida cuenta de la gran cantidad de personas que cotidianamente movilizan dentro de la sociedad. Pero al día siguiente de entrar en vigencia la cuarentena, consideró que era una prioridad que siga funcionando el sistema educativo por medios digitales. Aquí entramos en la era de la modernidad o superar o algo innovador en esta materia. Asimismo, es dable destacar el rol asumido por diversos rectores, entre ellos el doctor Daniel Martínez, rector de la Universidad Nacional de Matanza, donde yo me desempeño como académico, el mismo rector de UBA, el doctor Alberto Edgardo Barbieri, en su gran mayoría los pertenecientes al Consejo Nacional de Rectores, como también así los rectores de universidades privadas como UYEMA o la Universidad de Morón, entre otras, que conocedores de lo que estaba sucediendo en Europa y otros países, con los contactos estrechos como el que aquí estamos teniendo,
tuvieron la visión de comenzar a preparar aulas virtuales, digitalización de bibliografía obligatoria de cada materia, el diseño de materiales didácticos y la organización de foros virtuales, entre otros temas. Esto aconteció aún previamente a decretarse la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional. Aquí radica la importancia de los foros internacionales, como este primer foro que ustedes están organizando, y reitero mi felicitación y también agradecimiento a todos los que nos están acompañando como oyentes en el lugar del mundo que se encuentren, además de los hermanos paraguayos. Fíjense que para poder intercambiar en tiempo real ideas, qué importante resulta esto, que pueden ser innovadoras en beneficio de las comunidades educativas en su conjunto. El virus llegó, no sabemos cuándo se irá, pero las clases deben continuar, debiendo las universidades adoptar las medidas y procedimientos de enseñanza que garanticen el cumplimiento de los contenidos de las asignaturas y su calidad académica. Así las cosas, podemos decir que estas modalidades de enseñanza podrán realizarse a través de los campus virtuales existentes en diversas unidades académicas o cualquier otro método digital disponible o al alcance, tanto del alumnado como de las economías universitarias. El arte de enseñar de cada uno de los profesores, que son realmente verdaderos artistas en el desarrollo dentro de las aulas, sufrió un cambio radical de readaptación y capacitación en tiempo récord. De hecho, lo digo a motu propio, personal, ¿no? Para poder seguir avanzando con el ciclo lectivo en beneficio de los alumnos, fortaleciendo el sistema educativo a través de la virtualidad, donde cada cátedra puede desarrollar algunas de las actividades. Lógicamente, algunas son prácticas y ahí el rol del profesor en forma personal es prácticamente irreemplazable, por lo menos que yo tenga conocimiento hasta el momento. Los servicios de videos y teleconferencia como herramientas de aprendizaje resultan innovadores y sumamente prácticas para continuar con las actividades académicas a distancia y además mitigar el efecto negativo de no tener clases, pudiendo mantenerse bajo esta perspectiva con la rutina cotidiana. Es importante mantener el estado de clases dentro de las brechas horarias o franjas horarias manifestadas y trazadas por cada universidad, para no romper justamente con la rutina. Vuelvo a resaltar el compromiso y readaptación de los profesores y de las autoridades universitarias en su conjunto, de que en un tiempo récord tuvieron que aprender distintos programas que no hubiesen tenido en cuenta de no ocurrir el COVID-19. Bien, ¿cuál es el rol del Estado Nacional? Tanto en ambos países míos, Italia o Argentina, o también quiero comprender que en los países de ustedes que conformamos la comunidad internacional. El rol del Estado en la educación en tiempo de pandemia debe manifestarse a través de las decisiones que debe tomar en tiempo de excepción, ya que asume un rol protagónico inesperado en cuanto a la necesidad de autorizar determinadas medidas que tiendan a colaborar con el dictado de clases en forma virtual, algo que a ojos vista parece lógico, pero normativamente, por lo menos en este país, las clases y las evaluaciones de los alumnos técnicamente son presenciales. Entonces, hay tres factores fundamentales en el cual debe intervenir sin vulnerar el principio de autonomía universitaria. Reitero, el Estado puede intervenir, pero no debe vulnerar este principio fundamental. El primero de ellos es implementar normativas tendientes para flexibilizar el sistema de dictados de clases en determinadas materias, que por su esencia pueden realizarse en el mismo orden, encontrar un mecanismo que permita poder evaluar a los alumnos a distancia. Aquí radica el secreto para que el alumno no vea perdido el tiempo
en cuanto a la presencia de la materia, y esto que sea un efecto cadena que nunca vamos a saber a ciencia cierta en el día de hoy cuándo concluirá la pandemia. Asimismo, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, la CONEAU, al respecto también debería expedirse dentro de este marco. En segundo lugar, teniendo presente el artículo 2 de la Ley de Educación Superior, ver la forma de colaborar económicamente a través de algunos mecanismos para que universidades públicas y privadas puedan actualizar la tecnología, incorporar varios sistemas de comunicación telemático que faciliten a los alumnos poder acceder a las clases virtuales y proveerse de materiales de estudio, que lógicamente en cuanto a las restricciones de movilidad a veces no pueden llegar a las librerías o a la universidad para hacerse de ellos. Y en tercer lugar, ayudar a través de becas especiales otorgadas también en tiempo real a los alumnos, quienes por determinadas circunstancias económicas no pueden acceder desde sus lugares de residencia permanentes a la tecnología necesaria para seguir cursando las materias correspondientes. Aquí son las tres variables que el Estado puede colaborar justamente en el rol que le acontece a cada una de las universidades. Concluyendo, para finalizar, voy a utilizar una frase trillada, pero útil al efecto. La misma dice que estamos actuando sobre el escenario de un teatro cuando aún la obra no ha sido concluida. Esta lamentable pandemia tiene que hacer aflorar lo mejor de cada uno de nosotros en relación a los aportes que podamos hacer en beneficio del conjunto humano. La ciencia, justamente, es la solución a la pandemia. Las universidades en su conjunto es la cuna de los científicos. Para ello, el sistema debe flexibilizar determinadas cuestiones administrativas que puedan agilizar oportunidades en beneficio de la ciencia y la educación, entre ellas la enseñanza virtual debidamente autorizada y reglamentada. Quiero terminar o termino haciendo uso de los incisos E y F del artículo 2 de la Ley Superior de Educación, adaptado semánticamente al tema a quien trato por mi dicha adaptación. Es una gran oportunidad para constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del sistema educativo nacional, como así la efectiva integración internacional con los sistemas educativos, en particular con los del Mercosur y América Latina. En definitiva, marquen un concreto camino para promover formas de organización y fortalecer a través de la educación y formación universitaria los procesos democráticos de nuestros queridos países y en este contexto América Latina en su conjunto. Muchísimas gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad, por haber podido compartir tan prestigioso panel y bueno, y en definitiva por pertenecer a esta familia humana que es la humanidad en su conjunto, valga la redundancia. Gracias a todos. Qué privilegio escucharlo, doctor Franco Fiumara. Muchísimas gracias por su intervención. Y en el contexto que usted planteaba, que la educación debe continuar, la apertura de este ciclo de conferencias, esta es la primera edición y tenemos otras que seguirán, son 5 consecutivos que estamos teniendo con fechas ya marcadas y con profesionales de la educación que han confirmado su participación, así como representantes de la UNESCO. En el contexto que planteaba, la educación debe continuar. La Universidad Nihon Gakuo ha fortalecido su formación tanto de los profesores como de los estudiantes en un paréntesis y hoy estamos reiniciando en coincidencia con esta gran conferencia. Los estudiantes, los académicos retoman sus actividades académicas en una innovación de formación virtual que tenemos garantizado dentro de la plataforma institucional, así como la apertura de la maestría en aseguramiento de la calidad de la educación superior, como los programas de posgrado. Mencionaba usted a la CONEAU, que es el órgano rector que
vigila, que cuida, que acompaña el proceso de calidad en su país, y aquí nosotros le tenemos a la ANEAES, que cumple esa función, y su preocupación como académico, como cuerpo directivo de la universidad tan importante como es la Universidad de La Matanza, el abordaje de la articulación misional universitaria, cuál es la investigación, el servicio social y el proceso de formación sin poner en riesgo el sistema de aseguramiento de calidad y la cultura de la autorregulación permanente de la mejora continua en la que estamos todos enmarcados. Y como planteaba el doctor Camilo, él muy preocupado por el enfoque de la educación humanizante, inclusivo. Ustedes están viendo que nosotros hemos solicitado el acompañamiento de un traductor de lenguas de señas, justamente en coincidencia con lo que planteaba el doctor Camilo, de que tenemos que buscar la manera de llegar de la manera más inclusiva posible, y que nuestra realidad no es Finlandia, que nuestra realidad en muchos pueblos de América Latina la conectividad todavía está latente de atender, como lo que usted abordaba, política de Estado, cuán grande es la responsabilidad en cuidar a que esos detalles se tengan que ir subsanando. Bueno, estamos muy al filo de nuestro horario, pero es apasionante esto, que no quisiera mirar que llegue las 20 horas y tengamos que cortar. No, creo que podemos estirar un poquito más y ahí la audiencia sigue prendido. ¿Qué dice Carlos? ¿Alguna pregunta de los participantes? Si podemos compartir la agenda de lo que va a ser el próximo encuentro y invitarle a nuestros académicos panelistas que hoy están con nosotros. El próximo encuentro es el 25, ya muy próximo. ¿Y qué nos dice Carlos desde Japón? Martes para él, lunes Sí. para muchos países de América Latina y todos los países de América Latina en realidad. Carlos, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, doctora, y también permiso al doctor Franco. Un momento quiero hacer justamente compartir una diapositiva acerca de lo que sería el encuentro próximo el 25 de junio de 2020, en el cual los profesionales encargados para este segundo encuentro sería por parte de Costa Rica, de España, de Japón, de Turquía, y tenemos a la doctora Vivian González como presidenta pro tempore de ALIUB, así como también al doctor José María Ruiz de la Universidad Complutense de Madrid, a la doctora Yoko Fujikake, antropóloga especialista en género y desarrollo de la Universidad Nacional de Yokohama del Japón, la doctora Ermelinda Alvarenga de Ortega por parte de la Universidad Nihon Gakko, y al doctor Mehmet Nekati Kutlu de la Universidad Nacional de Ankara. Entonces, para el 25 de junio, en el mismo horario, o sea, sería de la República del Paraguay a las 18 horas exactamente, entonces se estaría iniciando con la participación de los profesionales mencionados. Entonces, de esta forma... Una aclaración, Carlos, ahí sobre el punto. El horario va a ser a las 15 horas la próxima conferencia, porque justamente en el proceso de readaptación, de organización institucional en Ankara, a las 18 horas, son las 3, las 4 de la madrugada, y levantarle a nuestro conferencista en ese horario. Entonces tuvimos que hacer una adecuación y colocar a las 15 horas, al igual que Japón, y tratar de armonizar el horario entre España, Turquía y Japón. Así como dijo Franco Fiumara, hay trabajos detrás de los telones que uno tiene que estar siempre chequeando para no sacrificar en demasía a nuestros importantes panelistas en levantarle en horas de la madrugada para estar con nosotros. Gracias, doctora, por esa aclaración. Realmente, así como decía el doctor Franco, en el momento resolvemos la situación, el desafío del docente, del profesional. Entonces, pero así también quiero pasar ahora sí para el doctor Fiumara. Nos llega la pregunta de la abogada Andrea Lescano. Ella es coordinadora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nihon Gakko, y dice lo siguiente: usted ha mencionado que el Estado debe implementar normativas a fin de flexibilizar el desarrollo de clases en forma virtual. Ahora, ¿cómo el Estado puede controlar el cumplimiento efectivo de las mismas, amén de requerir a las instituciones educativas el cumplimiento de ciertos requisitos que son ciertamente de carácter previo a la implementación? Interesante pregunta de la colega, la verdad que le agradezco. Yo desconozco la normativa al respecto de Paraguay, pero sí puedo manifestarme en relación a Argentina.
el Estado Nacional delega esta autonomía prácticamente al Ministerio de Educación, a la CONIAU, pero realmente, como manifesté el artículo 75 de la Constitución en uno de sus incisos, delega también o reside en la Cámara de Diputados de la Nación el poder justamente de controlor de las universidades. Cada modificación de índole nacional a la Ley de Educación Superior es importante para poder adaptar esto, porque justamente hace relación a que las clases, y no solamente las clases, sino también las evaluaciones de los alumnos, deben hacerse en forma presencial. Ahora bien, esto entra un poco en un marco de conflicto normativo legal del Estado Nacional en relación a la forma real o el tiempo real que estamos viviendo, porque al no saber cuándo concluye esta pandemia o cuando pierde justamente el COVID, esa carga viral que puede llegar a ser letal, es prácticamente imposible que 60.000 personas, por lo menos en la universidad donde yo me desempeño, se puedan mover cotidianamente, lo cual podría ser realmente un verdadero flagelo y martirio humanitario. Entonces, aquí es el rol fundamental del Estado, de poder autorizar en el marco legal de la Ley de Educación Superior, o al menos a través de un decreto, ¿sí?, que después sea ratificado por el Parlamento, por la bicameral del Parlamento argentino, la modalidad de poder, al menos de la forma de excepción, como lo manifesté en el texto o en la exposición, que las universidades puedan evaluar, porque si no, estamos haciendo el esfuerzo todos los académicos de poder dar las clases, los alumnos de asistir a la misma, y quedan en un estado de cursados, pero no aprobados. Y realmente a veces parecería un sinsentido, y realmente tenemos que ver la tercera variable, que es el efecto psicológico que va a provocar en el alumnado, es decir, si esto no lo apruebo, no la curso y me dejo estar. Por eso es importante el rol del Estado y, en definitiva, las universidades con sus autonomías tendrán el control específico de que estas aplicaciones mantengan justamente el nivel de académico correspondiente en relación al estudiantado en su conjunto y a la forma y modalidad en que los profesores vamos a desarrollar la materia. En esto justamente es un poquito lo que yo aporté como una idea que estoy sosteniendo aquí dentro del Consejo del Departamento de Derecho.